El cristianismo no es europeo, ¿entiendes? Ha venido aquí hace muchos años, pero tampoco es autóctono. Aquí había una maravillosa... La gente más feliz que yo he conocido no tenía absolutamente nada, pero claro, lo que yo sentí cantando esta música era lo que yo anhelaba sentir cuando tocaba la otra. Y esa sensación es suficiente para renunciar a carreras, a dinero y a fama y a lo que quieras. ¿Y qué es esa sensación? Solo los... Bienvenidos. Hoy nos acompaña Almudena Vega, una cantante de música devocional originaria del norte de la India llamada Kirtan. Almudena es de origen andaluz y su pasión por la música la ha llevado a estudiar en la India, donde ha profundizado en la tradición sonora de este continente. Actualmente participa en festivales de todo el mundo y fue cofundadora del Kirtan Bhakti Festival en Barcelona. En su larga carrera musical ha colaborado con otros artistas, fusionando su estilo con otros géneros, como la electrónica, el jazz, el chill out y sonidos mediterráneos. Tiene múltiples discos publicados y el más reciente es su álbum Gopika. Hoy nos explicará cómo este viaje, tanto académico como espiritual, le permitió transformarse y vivir y expresar la música de una manera única. ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerte aquí. Por fin lo hemos conseguido. Hemos estado tiempo intentándolo. Al final te tenemos con nosotros. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, muchísimas gracias. Y también muy agradecida de estar aquí y con mucha ilusión de contestar las preguntas y de compartir con todos. Muchas gracias. Pues para quien no te conozca, ¿quién es Almudena Vega? Bueno, es un poco complejo de explicarse a sí mismo, pero digamos que alguien apasionada por ir en profundidad a lo profundo de las cosas y una persona apasionada por la música, digámoslo así, por la literatura, por las artes y en su unión con la espiritualidad. Muy bien. Cuéntanos un poco, antes nos has estado contando en la cafetería un poco todo lo que has hecho, que no es poco. Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta donde estás ahora. Bueno, parece que son vidas distintas que he vivido. Bueno, yo empecé en la música con 3 años, empecé a estudiar conservatorio típico académico, música clásica occidental y flauta travesera, y a partir de ahí pues me formé muchos años, estuve en orquestas como solista, haciendo mucha música contemporánea, experimental. Estuve estudiando en Londres, estuve estudiando en Milán, en Colonia, y bueno, en Barcelona también, en la SMUC, que es típico, que por cierto la Rosalía estudió ahí también. Y bueno, me dedicaba a la música clásica tal cual, hacía competiciones, hacía mucha música de cámara con pianista, con tríos, quintetos de viento. Y bueno, siempre me había gustado muchísimo la música clásica de la India y como un hobby o como algo que yo escuchaba, sin más. No me digas, no sé cómo, pero una vez en Alemania empecé a ya que formase parte de mi formación también y estudiarla como un hobby, mero hobby. Y bueno, uno de repente se ve envuelto en ese estudio y hasta aquí, o sea, acabé en la India estudiando y 2 años en Brindavan. Me gustaba mucho la música tradicional devocional de allí. Y a la vuelta, después de 2 años, decidí dejar durante 1 año mi carrera musical en la música clásica y empezar en la música clásica de la India, el kirtan, el arte del pada, de distintas partes de India, ¿no? Vale. No, en tu caso es un poco curioso porque mucha gente ha llegado al kirtan, ¿no? O a la música devocional de la India, que es algo totalmente ajeno a nuestra cultura occidental, aunque estamos en un mundo globalizado. Pero tú, digamos que llegaste de forma directa a esta música, es decir, tú no pasaste primero por el yoga y porque mucha gente llega al kirtan a través del yoga. Sí llegué no a través del yoga, pero sí lo practicaba antes. Yo con 17 años empecé a practicar yoga, poco a poco, pero no era tanto una práctica espiritual, sino como que estaba empezando, fue como
cómo empecé. Espiritualmente después no entré en el hinduismo, sino que me metí en el zazen, o en el budismo zen japonés, y estuve como 2 años muy, muy inmiscuida porque quería aprender a meditar y encontré que ese era el mejor camino, más austero, más complejo, y aprendí mucho. Pero bueno, si la gente está un poco relacionada con el budismo y el zen, digamos que la vacuidad es el centro de la existencia y todo es así, o todo es nada, todo es lo mismo. Pero yo siempre he creído en Dios. No he sido cristiana, no le daba una forma, pero en mi interior siempre he creído en Dios. Entonces había muchas cosas que no podía contestar con esta teoría, y entonces pues di un fade out y poco a poco abandoné. Me quedo con todo lo que aprendí, maravilloso, la simpleza, ¿no? La disciplina, la austeridad, todo esto me lo llevé, pero no podía hacerlo como mi práctica personal. Yeah. Entonces en mis manos cayeron las Upanishad, primero me acuerdo hasta de cuando abrí el libro así random, lo primero que leí, me acuerdo perfectamente que eso para mí, dije, esto para mí es la definición de Dios. Y ahí empecé a estudiar y poco a poco entré y bueno, y me inicié en el hinduismo, que es mi filosofía de vida. No le llamaría mi religión porque el hinduismo no es otra religión, pero es ya. Y a partir de ahí ya todo lo demás vino. Vale. Pero llevo 10 años ya en el hinduismo. Sí. O sea, entonces un poco fue como... O sea, tú venías del mundo de la música clásica, de estudios, conservatorios, escuelas superiores, y de repente esto te cambió la vida, pero radicalmente, porque empezaste a viajar a la India y de hecho has pasado bastante tiempo allí estudiando este tipo de música. Sí. Pero para quienes nos estén viendo y no sepan lo que es, ¿cómo definirías lo que es el kirtan? Pues el kirtan... Cuando lo escuché por primera vez no fue en India, fue aquí. Y entonces me llevé una idea de lo que era, que no era tan como lo que yo me encontré cuando fue a India. Aunque sí que había gente que lo hacía más o menos tradicional, aunque sí que era un poco europeizado. Sin embargo, me gustó. Pero cuando fue a India y entonces pasaba mucho tiempo en los templos, estudiaba con mi profesor, entonces vi lo que era el kirtan allí realmente y aprendí la definición de la palabra, de dónde viene exactamente el kirtan, porque eso es una tradición que viene de un lugar específico, quién lo trajo, por qué apareció en una época específica, qué se estaba viviendo en el mundo y en India en ese momento, cómo vino de India a Occidente. Eso la gente no lo sabe. Canta kirtan y no lo sabe. Es como alguien que está enseñando yoga y no saben de dónde viene el yoga, no sabe qué significa la palabra yoga, y sin embargo en el kirtan se ha normalizado y es una sadhana, es una práctica espiritual. Pero de alguna forma está bien que en el bhakti yoga la gente no sepa nada, pero del yoga de las asanas, que no está separado del bhakti yoga, porque es uno de los 18 yogas que se describen en el Bhagavad Gita, solo aquí ha llegado el de las asanas y ya está. Pero es muchísimo más. Bhakti yoga es parte de él, ¿no? Entonces, yo quise indagar más en qué era, y el kirtan es una práctica en la que, si yo te lo desmenuzo de una forma teórica y fácil, es un mantra o puede ser un pequeño poema en el que hay un kirtanilla o kirtan bala, que es quien dirige ese kirtan, y un público o un grupo de gente va a repetir lo mismo como una respuesta a todos a la vez. Entonces, no es que sea un concierto, como se llama, concierto de kirtan no existen, porque es como si dijéramos, no sé, concierto de yoga. Yeah. Es una práctica conjunta. Hay una participación. Exacto, pero siempre alguien lo lidera, porque si no, pues a lo mejor sería un poco desastre, ¿no? Porque nadie sabe lo que canta, entonces alguien lo dirige un poco para que todos canten y haya un ritmo, etcétera, etcétera. Entonces ahora viene la parte más polémica, que la gente dice, bueno, ¿se puede cantar kirtan de todas las formas? No. Si yo te hago una pregunta, ¿vale? Yo te hago una pregunta a ti. Si tú, por ejemplo, coges el flamenco, te lo digo porque es algo que conozco porque es de mi tierra y tiene unas características muy, muy potentes que todo el mundo puede reconocer. Tiene un tipo de ritmo, que es, digan, los palos flamencos, tienen un tipo de armonía, que por cierto es muy parecida a la música andalusí y la India, porque vienen de allí, y hay muchos tipos, ¿no? Pues tienes soleá, tienes alegrías, tienes tangos, etcétera, etcétera, muchas formas. También esta música tiene unas letras, muchas veces son poemas tradicionales, Lorca, ¿no? Está muy inmiscuido. Entonces, si alguien viene y tiene todo el acento, todo lo que es el tipo musical, el acento, todo, y coge las letras y lo canta en versión pop, ¿es flamenco? No. ¿Y por qué el kirtan sí? Ya.
Porque el kirtan solo se coge el mantra, se canta como de cualquier forma y entonces se sigue llamando kirtan. Ya. Si coges las letras de la ópera y lo cantas como una canción pop, ¿es ópera? No. Pues esto es lo que estamos haciendo con el kirtan. Entonces, ¿qué es? Bueno, es cantar mantras. Cantar mantras sería la forma correcta de llamar a lo que se está haciendo hoy con el kirtan, porque el kirtan tiene una metodología, unas melodías tradicionales, unos ragas en los que se cantan, una forma específica, un conocimiento, una práctica. Un kirtanilla no puede ser alguien que no está metido dentro de la práctica del yoga, es decir, que vive la ahimsa. Una persona que practica la devoción en sí mismo. Igual que tú no puedes llamar a yogi a alguien que no practica yoga tal cual está descrito en las escrituras. Pero ahora simplemente por cantar mantras ya eres un kirtanillano. Ya. Ese es es lo que yo aprendí allí. Yo lo que siento es que ahora vamos a hablar sobre esto, ¿no? Porque el kirtan, bueno, el cantar mantras se ha popularizado mucho en los últimos años a raíz de la popularidad del yoga, de los festivales de yoga, en los que se está invitando a artistas pues, importantes de kirtan, ¿no? Se ha hecho muy popular. O sea, yo lo que siento por lo que has dicho es como que en nuestra sociedad occidental existe un vacío a nivel espiritual. A pesar de que nosotros tenemos también una cultura religiosa, cristiana, católica, en la que también se canta, también se reza, también. Pero digamos que nuestra cultura ha dejado muy de lado o ha dado la espalda a esto. Pero hay una necesidad, ¿no?, de abrazarse a algo, a una tradición, a una espiritualidad, algo que nos provoque una cierta emoción, un cierto sentimiento de conexión con algo superior, ¿no? Entonces parece que para algunas personas es más fácil abrazar algo exótico, que no acabamos de entender lo que es, pero nos da como una cierta emoción, ¿no? Que abrazar nuestra propia cultura. Entonces, ¿tú a qué crees que se debe esto? Yo creo que, de hecho, cantar kirtan o cantar mantras es algo muy directo que nos une a Dios. Porque si tú miras el cristianismo hace años, tampoco es la religión que aquí había. La religión que aquí había era pagana y fue barrida por los romanos, pero pertenece a Jerusalén y pertenece a los mundos árabes. El cristianismo no es europeo, ¿entiendes? Ha venido aquí hace muchos años, pero tampoco es autóctono. Aquí había unas maravillosas, vamos a llamarlo religiones, porque todo lo que no era cristiano se llamó pagano, pero eran sus religiones constituidas, maravillosas, donde había grandes hechiceros, había grandes magos que se les llamaba así, pero eran simplemente sabios que echaron a la hoguera, ¿no? Pero porque sabían demasiado. Y todo lo que se ha quemado, ¿no? Yeah. Pero creo que como también el cristianismo se ha impuesto aquí, como en todos los sitios, simplemente hace más años, mucha gente no casa con ello, porque siempre hay alguien en medio de Dios y tú, que es la iglesia. Entonces esto ya no nos sirve. En el hinduismo no hace falta que esté nadie, tú y Dios. Tú puedes cantar y ya estás conectado con Dios directamente. Entonces no es porque sea exótico, es porque la metodología tiene más sentido. Y son tradiciones mucho más antiguas. Date cuenta que las escrituras que nos han llegado ahora, hay más, pero las que nos han llegado, las más antiguas que existen en el mundo son las indias, 5.000 años. Yeah. Y hablan en estas escrituras de otras escrituras de hace 10.000, pero claro, eso en el camino habrá perecido o, bueno, a saber qué ha pasado con ello. Pero claro, es sin haber cambiado la tradición que nos ha llegado más pura a nosotros y más sencilla a la vez. Aunque tenga mucha parafernalia, practicarlo, puedes hacerlo en tu casa sin mucho más que conocer un poco el mantra y cantarlo. Entonces, a la respuesta también de cómo se puede practicar o cómo se puede acercar de una forma un poco más elocuente o mejor. Bueno, en el hinduismo ha pasado con todo. Creo que los occidentales hemos pecado todos de querer practicar tradiciones que requieren al menos de 10 años de conocimiento, 200 horas en internet y lo puedes practicar. Ha pasado con la Ayurveda. No quiero ni mencionar, que podríamos hacer un podcast solo esto, de lo que han hecho con el Tantra, de la violación que se ha hecho, de bailes tántricos, masajes tántricos. Eso no existe en los sastras. En los sastras no existe. De hecho, la mayoría de practicantes son célibes. Y ahora se vende como un menú sexual que, bueno, prefiero no hablar. Entonces, todas estas cosas que se han corrompido es porque han visto qué se vende más en Occidente, que es lo que la gente me lo va a comprar más, la sexualidad, vamos para allá. El kirtan, cantar kirtan es muy fácil. Yo pues cojo un armonio y me sé 3 acordes, una guitarra y lo canto de cualquier forma, me lo compran porque como la gente no sabe, no puede compararlo. Yo tenía mucha gente que venía a mi kirtan y me decían, que esto es kirtan.
Yo es que no lo sabía. Ya. Entonces, con esta ventaja mucha gente juega. Y no está mal. Tú puedes decir, voy a hacer un concierto de mantras, cantar mantras. Y no está mal, pero tú no puedes engañar a la gente diciendo algo que no es. Y cuando no tenemos conocimiento, le damos el nombre de Kirtan, lo vendemos, estamos vendiendo algo que no es. Ya. Y esto es lo que nos ha pasado en Occidente. El fast food o la inmediatez. La gente no quiere estar 10 años. La gente no quiere estar 20 años practicando algo. Y en India es impensable enseñar o practicar el ayurveda o practicar el yoga sin haber estado al menos 10 años practicándolo antes de dar ninguna clase. Ya. Pero esto aquí no existe. Ese es el problema, creo. No, a ver, te entiendo bastante porque yo he estado estudiando varios años masaje tailandés y a raíz de esto entré en un grupo de estudio de budismo, pero un poquito más profundo, más que lo que todos sabemos del budismo. Y me di cuenta de que, bueno, pues que es un mundo muy, muy profundo, que es una liturgia también, hay muchos rituales, hay muchas renunciaciones. O sea, es como que cualquier cosa cuando profundizas un poco, ¿no? Pues es mucho más de lo que se ve, ¿no? Y este quizás es el pecado, ¿no? de Occidente, ¿no? De coger un poco las 4 ideas bonitas y empaquetarlo en un formato pues agradable para que todo el mundo tenga una experiencia agradable y supuestamente transformadora. Absolutamente. Pero después, venga, show must go on, back to business, ¿no? A pesar de esto, como comentábamos antes, ¿no? O sea, se está popularizando este género, por llamarlo de alguna forma, a raíz del yoga, de los festivales de yoga. Y como tú has dicho, mucha gente quiere aprenderlo, quieren tocarlo, aunque sea a un nivel básico, ¿no? Entonces, esta gente, quieras que no, pues están... ¿Cómo podría decirlo? O sea, están haciendo algo que antes no hacían, ¿vale? Han empezado a hacer algo que antes no hacían y lo están haciendo con un sentimiento espiritual, llamémoslo así. Tú en tu experiencia como experta en esto y que haces kirtans, haces círculos de kirtan y has estado en festivales, ¿qué es la transformación que tú ves en la gente más palpable de venir a un kirtan? Alguien que sea totalmente... ajeno, que sea un poco abierto de mente, evidentemente, pero viene a un kirtan, o sea, ¿qué experiencia vive antes y después? Pues esas transformaciones te puedo dar unos ejemplos distintos entre ellos. El primero, bueno, como yo estaba en Barcelona haciendo kirtan un poco más de 5 años semanalmente, que parece poco, pero es cada semana, ¿no? Durante 5 años, había gente que nos había acompañado casi desde el principio. Y era gente que más que menos, sí, estaba en el yoga, había escuchado algún kirtan, pero no estaba tan inmiscuido en esto. Y sus transformaciones de vida eran tremendas. O sea, de venir cada viernes a escuchar y cantar kirtan, eran personas distintas. En los festivales, obviamente, es cuando lo he visto de forma más inmediata, porque a mí me contrataban para dar un concierto, cantas delante de un montón de gente y esa gente después viene siempre a comentar algo y están los que ya saben, tus amigos, gente que te ha escuchado en Instagram o en otros conciertos, pero hay gente que de repente puede escuchar un kirtan o ninguno y vienen como no sé qué sentido, algo ha pasado dentro de mí, todo este tipo de cosas muy movidos y empiezan a partir de ahí un tipo de camino, indagar más. Bueno, yo no les he seguido la pista, pero sé que hay cambio profundo. Pero lo más interesante de todos estos es que como tú sabes que yo hago bastante fusión, pues hay veces que he hecho fusión con géneros, bueno, pues la electrónica, y sí que sigo yendo a festivales que la gente también es espiritual, pero también me ha pasado a ir a festivales o a hacer shows en los que la gente no era nada espiritual y claro, 1 hora y media de mantras, pues la gente que no tiene nada que ver y que incluso están bebiendo alcohol han venido como ¿qué es esto? Yo no sé qué me ha pasado. Esta gente sí que era no sabía absolutamente nada, ni lo que era un mantra ni nada, y creo que ahí es cuando se ve más la reacción. De hecho, con una banda, ¿no? de Barcelona, con Ominira, ¿no? Hacen una música trip hop, sí, maravillosos amigos, son grandes artistas, y bueno, me invitaron a hacer un tema con ellos. Y claro, la presentación de su disco, pues todos los temas eran pues con raperos, todos sí que hablan bastante de filosofía, espiritualidad a veces, pero bueno, está en catalán, en inglés, en español. Pero claro, cuando la gente escuchaba esa movida, después me venían, ¿pero qué es esto? Pero yo he sentido lo mismo, gente totalmente ajena y ¿no? Ni espiritual ni nada, ¿no? Entonces ahí sí que he visto
que no es lo que te venden o lo que dicen como si fuera algo así mágico o esotérico, yo lo he visto con mis propios ojos durante muchos años, ¿no? La reacción que la gente tiene, incluso los que no saben nada. Entonces, Almu, antes nos has contado que has estado en la India pues unas cuantas veces, has estado incluso viviendo temporadas largas, ¿no? Entonces, o sea, esto está totalmente asociado con la cultura de allí. ¿Qué es para ti lo más transformador que te ha dado estar en la India a nivel personal? Creo que elegí vivir de una forma bastante austera y muy simple. No viví en un ashram, sí que viví en un, digamos, estudio, habitación, con un baño y ya. Pero de una forma muy simple. Me he duchado con un cubo. Que para alguien de aquí, pues es algo... La famosa ducha de la de India. cubo, exacto. Pero hay muchos sitios que ya están como muy preparados y tal. Pero sobre todo cuando me mudé por primera vez era la forma más... Y estuve 2 años, fue la forma más austera. Y una vez, o sea, yo perdí allí los zapatos, me los robaron los monos, los perdí, bueno, de muchas formas. Y yo decidí, como la gente que vive ahí, vivir descalza durante 1 año y pico. Me vestía muy simple, con algodón, todo siempre iba sari. Yo me quise involucrar dentro porque mi profesor era un hombre mayor y no hablaba en inglés, muy tradicional, era el cantante principal de un templo muy, muy tradicional, digamos de la tradición de Haridas. Haridas es que manifestó como Banke Bihari, que es como la deidad más antigua que hay allí en Brindavan. Y sobre todo viene de tradición de raginis, quiere decir gente que como práctica en los templos solo canta ragas. Y es una práctica espiritual solo, ¿no? Entonces es de una tradición musical muy fuerte. Y entonces yo adopté esta forma de ir vestida a su casa de forma correcta, de inmiscuirme muchísimo. Y me di cuenta que viviendo de esa forma uno como que aterriza mucho en el, digamos, grounding, ¿cómo se dice? Sí, o sea, aterrizar, enraizar. Enraizar, ¿no? Uno como que toma conciencia de las cosas, el tipo de comida, cómo se cocina, que las compras tienes que ir realmente a los mercados, no a supermercados. O sea, la obligación de vivir de esa forma, con todo su contenido, te das cuenta que la felicidad radica ahí. En tener menos. O sea, en la simplicidad. La gente más feliz que yo he conocido no tenía absolutamente nada. Y lo que nosotros decimos, no, es que esta gente que vive en kutirs o en cabañas pequeñas son pobres. No son pobres. Viven así porque es que la gente vivía así antes. Y simplemente no han querido ir más allá. ¿Me entiendes? Y en la India nadie pasa hambre. Todo, en cada templo, en cada ashram se cocina cada día las 3 comidas y tú puedes ir allí sin pagar un duro y comes como, o sea, para 3 personas, si quieres. Se hace sobre todo para los renunciantes, los yogis que no tienen nada, viven en la calle y van allí a comer, ¿no? Los sabios, los swamis. Pero tú puedes ir, aunque seas el más rico, y te van a dar igual de comer. O sea, que nadie pasa hambre allí. Sí. Esto de que nadie pasa hambre es algo que me marcó mucho. ¿Y qué tal? Claro, porque después de estar viviendo así, ¿qué tal la vuelta a Occidente? ¿Qué tal cuando llegas al aeropuerto del Prat? ¿Te bajas del avión? No llegué al aeropuerto del Prat. Bueno, porque fue en medio de la pandemia, o la pandemia mejor, digamos, en 2020, que me dijeron usted tiene que abandonar la India porque no tiene residencia aquí y no se sabe lo que va a pasar. No. Entonces el aeropuerto de Delhi estaba cerrado. No había vuelos. Había vuelos que la embajada fletaba y tenías que hacerle una transferencia a la embajada. Ni siquiera se podían comprar comercialmente. Entonces solo KLM, sí, eran los únicos que se habían prestado a devolverte a tu tierra. Entonces ellos eran como, ¿a dónde vas? No importa. Hay un avión que sale de Delhi y te vamos a dejar en Ámsterdam. Tú ya te buscas la vida. Entonces, mi vuelta fue una vuelta que normalmente tardo 8 o 9 horas en un avión y tardé 3 días en volver, porque no había aviones, ¿no? Entonces, tuve que irme a Ámsterdam. En Ámsterdam me tuve que quedar 24 horas en el aeropuerto, porque si salía pues tenía que hacer cuarentena, no podía irme a ningún sitio. De ahí tuve que volar a Múnich, de Múnich a otro sitio que no me acuerdo, todo esto con esperas, ¿eh? Y después finalmente pude volar a Roma, y de Roma me tuvieron que venir 4 horas en coche a buscar de donde vive mi madre.
y gracias a Dios me fui a medio de la montaña, que es donde ella vive, que no hay nada. Vive en medio de la montaña. Entonces fue una transición suave. Ya. No volví hasta 5 o 6 meses porque, bueno, para estar en un piso encerrada estaba en la montaña que no había nadie. Bien. Entonces tuve suerte en eso. Pero cuando volví a la ciudad sí que me costó un poco adaptarme. Pero bueno, como no había mucha actividad por las circunstancias que había, pues tampoco, no había grandes masas y cosas de esta concentradas. Pero me encontré con esto, con este circo. No así, empezamos a hacer kirtan directamente en diciembre de 2020. Empezamos a hacer el kirtan ilegalmente. Cuando ya nos soltaron un poco. Bueno, no soltaron, era ilegal estar más de 6 personas en un grupo y no podías hacer ni música ni cantar sin mascarilla, ese tipo de cosas. Nosotros nos lo saltamos todo. Hicimos un kirtan en el que bajaban la persiana del centro de yoga y empezamos y éramos 6, el siguiente viernes éramos 15, el siguiente 30 y hemos llegado a ser 50, 60 cada viernes porque la gente estaba maravillada de poder ir a un sitio, no solo a practicar, sino a no tener que estar con la máscara ni nada. Ahora lo puedo decir, pero antes no hubiera la policía, no hubiera saqueado el chiringuito. ya pasó, así que ya. Cuéntanos una cosa, porque hoy en día tú eres una referente en este género. No sé. Bueno, por lo menos en España, ¿no? En España yo creo que eres una referente. De hecho, bueno, quería comentar que alguno de tus temas ha aparecido en listas de reproducción junto con artistas como Rosalía, Spotify. A pesar de que son temas de 12-13 minutos, es decir, no es música comercial lo que tú haces. Kirtan muy tradicional, específicamente ese. Por eso. Sí. Entonces la gente que te conozca o que te vea, y bueno, ahora te están viendo ya un poco en el escenario y un poco haciendo lo que te gusta, pero no se suele ver lo que hay para llegar hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué momentos de dificultad has pasado? ¿Cuál ha sido un poco el viaje para llegar hasta este momento en el que tú estás ahora? La cuestión es que como no he hecho nada más que música en toda mi vida, otras cosas paralelas, pero principalmente esta, no ha sido a lo mejor una carrera de alguien que empieza con 18 20 años. Es que yo ya, empecé a leer partituras antes que libros. Entonces, como todo ha pasado tan poco a poco, pero han sido tantos años, parece como una trayectoria un poco más como smooth, ¿no? Como... Sí. Entonces, claro, también como yo cambié ya siendo adulta a este tipo de música, creo que ya tenía bastantes recursos dentro de cómo moverme en la industria musical, que en ninguno de los casos yo he hecho música que sea comercial, porque ni tanto la música clásica, siendo joven, ni esta, está todavía menos, o sea, no tiene público. Que ya, si hubiera hecho pop, jazz, a lo mejor sí que podía haber, ¿no?, crecido más. Pero creo que ahora la música tradicional de la India o la música del mundo, sobre todo el kirtan, como estábamos hablando, está ganando un poco de más adeptos, porque es la gente, bueno, sabe que le hace sentir bien, se lo pone en el trabajo, a veces en listas de reproducción, en las listas de reproducciones de centros de yoga, eso es lo que tira un poco, ¿no? Pero sí, en la fusión he visto que es cuando la gente se puede también abrir un poco más, ¿no?, a escuchar temas que a lo mejor de otra forma simplemente no llegarían a ellos, pero que se ponga en una lista, que lo hayan cogido en una lista, porque en las listas de Spotify no es que digas, me quiero poner, te ponen. Yeah. Porque también hay gente que está reclutando gente, sí que hay sitios donde tú te puedes enseñar, te puedes mostrar, y vienen los recruiters, ¿cómo se dice? Sí. Vienen y pescan gente. Lo que a mí me ha sorprendido es que en una lista de esto, pues en un par de ellas me hayan metido. Me llena de felicidad porque no han sido los temas de fusión, han sido los temas tradicionales de 12 minutos con el sitar y el no sé qué. Pero bueno, Pero yo me refería un poco a que tú, digamos que tienes una trayectoria de música clásica, conservatorios, sí. O sea, como una cierta excelencia, bueno, una cierta excelencia, ¿no? Una excelencia en lo que hacías. Me has dicho que incluso tenías ya algún disco publicado de música clásica. Y de repente, oye, papá, que mira, que me voy a dedicar al kirtan, oye, gente, que me voy a la India, que voy a dedicarme ahora a esta música. O sea, un poco cómo reacciona tu entorno. A ver, mi familia muchos son artistas, por lo cual siempre he encontrado una gran facilidad en hacer lo que he querido siempre, y de hecho me han apoyado en mis locuras, por lo cual esto es maravilloso. Lo cual es la clave. Es la clave. Para cualquier artista. Exacto, para cualquier artista. Entonces, aparte yo
no he tenido problema nunca en dejar las cosas atrás y recrear. Pero claro, lo que yo sentí cantando esta música era lo que yo anhelaba sentir cuando tocaba la otra. Y esa sensación es suficiente para renunciar a carreras, a dinero y a fama y a lo que quieras. ¿Y qué es esa sensación? Solo lo sabe uno que conecta con Dios. Conexión. Es un sentimiento. Es un sentimiento, es una sensación de que es lo correcto, de que es la verdad está ahí y que no, o sea, no estoy seguramente ni el 2% de conocer la verdad, pero lo que sí que sé es que estoy en el camino de conocerla. Puede que en esta vida no la conozca y puede que me quede al 10%. No quiere decir que tenga ni idea, para nada. De la gente creo que tenemos que ser lo más humilde que podamos y aunque no lo seamos, por lo menos pretender serlo, intentar serlo. Pero lo que sí puedes saber es si estás en el camino o no. Entonces yo creo que en la música clásica estaba en el camino de otra cosa. Sí, por supuesto, espiritualmente puedes crecer de otra forma, a nivel intelectual, filosófico, conocimiento, pero no era el camino para ir donde yo quiero ir. No era. Pues yo he sentido cosas muy profundas, pero nunca ha sido lo que he sentido rápidamente, ¿no? Con una cosa mucho más sencilla y de menos quizá prestigio y rango. Y además te da igual. Cuando ya pruebas eso es como me da igual todo. Te entiendo. Entonces, ¿hay algo más en esta música? O sea, hay una espiritualidad, hay una conexión, hay como una cierta oración, ¿no? Es como una cierta oración, bueno, claramente, ¿no? Entonces, en tu rol de kirtanilla, como se llama, ¿no? La persona que se sube ahí y guía el canto grupal de la gente. Me gustaría que hablásemos de dos cosas, ¿no? Un poco lo que tú sientes que pasa cuando la gente cantan juntos, aunque sean palabras que ni siquiera entienden, pero hay esta vibración. Esto por un lado. Y la segunda pregunta es, o sea, tu papel de guía. Quiero saber cómo tú vives este servicio, porque al final, o sea, tú has dicho al principio, esto no es un concierto, esto es una práctica espiritual que tú estás guiando. Entonces las personas que guían prácticas un poco están sirviendo, ¿no? a un grupo de gente. Correcto. Entonces, ¿cómo te sientes tú en este rol de guía y qué es un poco lo que tú ves en la gente cuando cantan juntos? Es una pregunta doble, pero está un poco relacionada. Pues en primera instancia lo que quiero para la gente es lo que yo he descubierto para mí misma. Entonces, eso que yo he descubierto, porque aunque el kirtan o los mantras yo lo sigo cantando sola como mi práctica espiritual, aunque sea también más poemas y tal, pero eso que yo siento, yo quiero que la gente lo sienta también. Entonces, el kirtan, todo lo que significa el kirtan está en la intención, sankalpa. Si no hay intención, ya puedes repetir el Maha Mantra, ya puedes repetir Om Namah Shivaya, ya puedes repetir lo que te dé la gana 100 veces, a lo mejor algo queda, un pozo, pero si no hay intención, no hay gana, no hay fe, no sirve para absolutamente nada, son ruidos. Entonces, si se combina la melodía correcta, si se combina la intención y se combina la palabra que en sánscrito tiene una resonancia particular, estudiada, para que vibre de una forma y sea más potente, como si fuera casi un conjuro. Si tú unes todas esas potencias, pues entonces la magia sucede. ¿Me entiendes? Pero si estás quitando la intención, si la gente está ahí aburrida o forzada, o me han dicho que esto funciona pero yo no siento nada, o no tengo ninguna fe, lo estoy haciendo por hacer, obligado, o estás metiéndole, no sé, la melodía de una canción pop que ya existe y no sé, creo que rebaja su potencia. Tiene que estar hecho de una forma especial, ¿no? Y no quiere decir que seas experto para que el mantra funcione, no quiere decir que seas un gran cantante, no tiene nada que ver, pero tienes que saber muy bien qué es el kirtan, qué significa, quién lo trajo, qué significa. La gente no sabe que el nombre completo del kirtan es Harinam Sankirtanam, y de ahí kirtan se ha reducido, ¿no? Hari, Dios. Nam, nombres. Kirtan significa muchas cosas, entre otras glorificar, entre otras repetir, entre otras describir una escena, un paisaje. Sankirtanam, san, verdad. Kirtanam es referencia de nuevo al kirtan y es la verdadera glorificación de los nombres de Dios.
Entonces, claro, una vez que sabemos eso, son unas instrucciones que se dieron en este Kali Yuga. Yuga son muchísimos años, es la época más oscura en la que estamos ahora. Entonces ya el poder según el hinduismo, de tantos rituales, de la gente que confiaban unos a otros, las personas solo hacía falta un choque de manos, ¿no? Para cerrar una alianza entre dos personas. Había otro tipo de verdad y de valía en las personas que ya no existe. Entonces, pues ese compromiso, ¿no? Eso que hemos hablado antes de la gente que quiere fast food, eso es lo que sirve ahora. Entonces se ha tenido que resumir, ¿no? Como un archivo WinRAR, ¿no? Todo así para que, bueno, esto es lo único que hay. Entonces, un zip. Un zip, se tuvo que hacer un zip de todo este proceso. Entonces, bueno, digamos que, bueno, puede ser otro apartado de cómo nació el kirtan, y eso fue más o menos en la época del medievo en la India. Fue en Bengal donde el kirtan nació, ¿no? Sobre todo, no es que no se cantaran mantras, pero el concepto de kirtan, que es cantar fuera de un templo a gritos el nombre de Dios, eso estaba muy mal visto. De hecho, querían encerrar y matar a todos los que empezaron ese movimiento en esa época, porque era todo como solo los brahmanes dentro del templo en silencio, se hacía así como petit comité, pero que salieran a la calle con mirdangas a gritar, eso era una aberración. Pero dijeron que cómo estaba el mundo, o salía eso fuera para que todo el mundo lo cantara y todo el mundo uniese esa vibración, o se iba todo cuesta abajo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna Chaitanya como se conoce en otros sitios, pues vivió en esta época en Bengal. Y él y todos sus asociados, que él empezó como un escolar, ¿no? Alguien que discutía de hecho, él empezó como un Advaita, todo lo contrario de un Bhakta. O sea, todo teoría, conocimiento, no el Dios sin forma y tal, y encontró el Bhakti. Y long story short, se pasó ahí cuando sintió la vibración del mantra, y eso lo dejó todo y se volvió. Y él es el que empezó a cantar con mirdangas, porque no existe el armonio, es un instrumento relativamente moderno que viene de Europa, pero no había armonio hace 200 años en el kirtan. La mirdanga, estos platillos que le llama alguna gente, que se llaman kartals, como manjiras, depende del sitio. Algunos instrumentos de una cuerda más antiguos, pues como el éktara, que es un instrumento de solo una cuerda, muy rudimentarios, y la voz, y se acabó. Y a grito pelado, pues mantras con ciertas melodías, con tradicionales. Y de ahí es que se empezó a popularizar en India. Eventualmente llegó después a Europa, mucho después. Esto antes acabas de comentar que el armonium no existía, ¿no? Yo tenía entendido que el armonium lo llevaron los europeos a la India. Es un instrumento, es un poco el órgano de los pobres, que lo llaman, ¿no? El órgano, sí. Tradicionalmente el armonium es una cosa que había en las iglesias más pobres, que no había un órgano. Aquí en Europa, el pedal, sí, ¿no? Se daba aire. Era de mesa. Exacto, se daba algún pedal y entonces los indios descubrieron este instrumento, que creo que lo llevaron los ingleses o los ingleses. Los ingleses. Los ingleses, pero originalmente es alemán. Y dijeron... Más pequeño todavía. Oye, pues mira, esto nos viene bien, ¿no? Sí. O sea, es que este concepto me gusta, ¿no? Porque hablamos mucho de apropiación cultural, lo cual es un fenómeno que es innegable, pero bueno, creo que todas las culturas, pues también, digamos, toman cosas de otras culturas que les son útiles. También ahí podemos hacer un gran paréntesis, porque yo tengo mis propias conclusiones de la apropiación cultural. Entonces, ¿tú qué opinas de la apropiación cultural? Porque claro, aquí estamos un poco tocando el tema interesante, ¿no? Con el mundo del yoga, del kirtan, del tantra, que tú misma dices que es una etiqueta que a mí me pasa un poco igual. Yo ya cuando veo la palabra tantra es como, ya me da un poco de cosas, ¿sabes? Un podcast lo tenemos que hacer solo sobre tantra. Si no, lo voy a hacer yo en mi canal de Instagram. Llevo 10 años queriendo hacerlo, pero si no... Entonces, sobre el tema de apropiación cultural, y otra cosa sobre la que yo he pensado mucho, porque yo hago masaje tailandés, claro, y soy occidental, ¿vale? Entonces es algo sobre lo que yo he pensado mucho, pero no tanto, ay, qué malos somos los occidentales que hacemos apropiación cultural, sino cómo podemos honrar estas tradiciones de forma que, aunque estamos haciendo cosas que no son de nuestra cultura, no se sienta como una apropiación cultural, sino que honremos también.
Estudiando. Pues que al final es todo lo mismo. Para mí no es apropiación cultural cuando tú cedes tus propias ideas e ideologías y ganas de hacer con lo que se practica. Es decir, yo soy una estudiante de música tradicional de la India. Voy allí, adopto sus costumbres, estudio como es tradicional en casa de mi profesor, que ni habla inglés. Estudio, me mato a estudiar allí, dedico tiempo, esfuerzo, me integro dentro de la sociedad, canto allí en los templos, o sea, hago un trabajo que no es nada fácil. Yeah. Son muchos años de estudio y muchos años de conocimiento y de leer y de memorizar. ¿No estás en la playa con un coco en la hamaca? No. Ah, vaya. También he ido, Pero quiere decir el trabajo duro. Hay que recompensarse también, exacto, ¿no? Exacto. Pero quiero decir, lo que no podemos hacer es vale, a lo mejor estoy cayendo en un cliché muy grande, pero para que nos imaginemos porque es lo que más se ha vendido. La típica chica está rubia con las mallas, que en India las mujeres no practican con esas mallas y esos top, están con el sari entero, que se lo hacen pantalón o con pantalón ancho, porque una de las cosas que dice es que nunca hay que ponerse ropa apretada para practicar yoga. O sea, eso para empezar. Y las esterillas tienen que ser de tela, de mimbre o de algodón, nunca de estos cauchos, no sé ni siquiera lo que es. Bueno, entonces, usted estudie lo que quiera, ya sea un indio que viene aquí a estudiar, no sé, los vikingos, yo que sé, me lo invento. Una persona que vaya a África y se quiera especializar en alguna cultura suya, su idioma, no sé qué. Hay que ir con respeto, actuar como hay que hacerlo. Si yo tenía que cantar o estudiar en sari, no voy a ir con unos vaqueros, porque yo quiero aprender su cultura. Para eso me quedo aquí, me cojo mi guitarra y canto kumbaya, ¿entiendes? Pero si tú te quieres meter, tienes que hacerlo bien, con respeto a esa tradición, conocimiento, estudiando, pero eso, claro, llega un tiempo que aquí la gente ya no quiere con la inmediatez gastar de su tiempo. Entonces, si yo cojo y ahora me hago mi podcast o mis vídeos con mis mallas de Nike y he hecho un curso de 200 horas online o me he ido a Rishikesh y he pagado por 2.000 euros por estar 3 semanas haciendo... O 4.000. O 4.000. Esto es una clave para verlo. Yo he estado en Rishikesh unas cuantas veces y ahí sabes perfectamente cuando un curso es auténtico porque ves un mes con todo pagado 300 euros. Eso es un curso de yoga auténtico, con un indio seguramente. Ya. Tú ves 4.000 euros para irte ¿a qué? ¿A Rishikesh estudiar con un rubio? Ya, un spa. ¿Para qué? ¿Pero para qué me voy yo con un blanco? Para eso me quedo aquí en Barcelona, ¿no? Ya. Y no me gasto todo el dinero. En fin, si lo hacemos con respeto, todos, incluso ellos pueden venir y estudiar flamenco, como yo sé que hasta japoneses han dejado todo su trabajo, se han pegado 10 años en Cádiz estudiando flamenco, baile flamenco, son unos máquinas, pero han hecho un gran esfuerzo, imagínate para ellos lo que es, pero lo han hecho. Y para mí eso, merece, de hecho hay un bailador, no sé si es chino o japonés, no lo sé, que es una máquina, o sea, los gitanos lo tienen ahí en Cádiz y es una cosa tremenda, te invito a que lo busques. Entonces, para mí esa persona no está haciendo apropiación cultural, ha hecho un salto que encima le ha costado mucho más por lo que ya había aprendido en su carrera y para mí es un acto de devoción casi. Ya. Entonces, lo otro que es eso, decir, hacerte 300 horas, no saber mucho, ahora digo, esto está vendiendo, voy a hacer activación kundalini. Amigo, si supiera usted lo que es la kundalini, sabría que igual que yo no puedo comer por usted, o sea, yo no me puedo comer la comida y usted hace la digestión, usted no puede despertar mi kundalini porque es mi energía, nadie puede hacerlo por ti. O esos señores llamados yogis que se van al Himalaya 10 años, lo dejan todo y meditan en silencio, ellos no saben nada y tú te haces un curso de 200 horas, cobras 200 euros a cada persona y esa persona ya está. Ya. Entonces es una falta de respeto para mí, pero es lo que se hace. O sea, básicamente has dicho que en vez de apropiar la tradición, honrarla, ¿no? Hay primero que profundizar en ella, hay que sumergirse en ella. Entonces ahí es cuando un poco también viene la humildad, ¿no? Porque es lo que yo te decía con el budismo, ¿no? A la que yo empecé a asomar la cabeza y vi que eso era un océano de conocimiento, dije que yo solo sé 4 cosas, ¿sabes? Yo solo sé 4 cositas. Pero yo creo que hay algo más que está un poco en tus palabras, pero no acabas de mencionar, ¿no? Que en la India se dice, en Tailandia también se dice, ¿no? Que es el waje gurú, ¿no? Es un poco el honrar a los maestros, ¿no? O sea, una forma de no apropiarse de algo es también honrar a la persona que es el que nos la ha enseñado 100%. y decir, no, mira, es que a mí esta persona es quien me ha enseñado, yo vengo de él, yo soy su discípulo, yo soy... No, mira, esto lo he creado yo, esto es como... Lo que es un poco lo que hacemos mucho
los occidentales, ¿no? De que viajamos a Asia o a Sudamérica, donde hay tradiciones ancestrales, ceremonia de cacao, por decir algo, ¿vale? Que en realidad no existe, que se ha inventado aquí. Es un invento moderno occidental, ¿vale? Y si había ceremonia de cacao en los mayas, pues seguramente no era lo que hacemos nosotros. Vamos a coger esto, vamos a ponerle un nombre, vamos a darle un formato un poco comercial, que la gente venga y viva esta experiencia y tal, y quedo yo un poco aquí como el facilitador, ¿no? Es que has dicho dos palabras clave, y perdona que te interrumpa porque se me ha olvidado ya 2 veces, el problema de mi memoria, no tuya. Y es que esto se vende como una experiencia, y no es una experiencia, es una filosofía de vida. Entonces la gente quiere una experiencia como el que va, voy a la estrella Michelin de no sé qué, mi experiencia, y ahora te quieren vender eso como una experiencia, esa que te acuerdas las tarjetas esta que les regalaba un amigo, experiencia para 2, ¿no? Pues ellos te quieren vender una tradición ancestral de que tienes a lo mejor que dedicar una vida entera a conocer un 10% quizá y a disfrutarlo un 10%, y ahora te lo quieren vender como una experiencia, y eso es una falta de respeto tan grande que yo, o sea, no sé ni cómo es posible, o sea, se me cae la cara de vergüenza de mi raza. O sea, no tengo problema en decirlo. Entonces, por eso, ahí, perdona que te he interrumpido, pero ahí está lo de la experiencia, es la clave. Entonces, bueno, solamente para cerrar este pensamiento, ¿no? O sea, que como tú estás en la India, has visto esto, ¿no? El honrar al maestro, ¿no? Como que allí se le da mucha importancia al maestro, al gurú, a la transmisión. Yo, por ejemplo, he leído muchos libros de yoga, porque yo también hice mi yoga teacher training, ¿no? Y hice un poco pues, mi proceso de inmersión dentro de las posibilidades que tenemos aquí. Uno de los libros que leí fue el de Autobiografía de un Yogi, ¿no? Que es maravilloso. Es un libro muy bonito sobre yoga, que para mí es como el verdadero yoga, es como el espíritu, ¿no? Es de lo que él habla. Correcto. Y a mí me chocó mucho de este libro el énfasis que él hace esto en el maestro, en el gurú, en la enseñanza que te da el gurú, en cómo el gurú es un poco la persona que no solo te enseña una técnica, sino te enseña a vivir. Incluso yo creo que el propio Yogananda dice que el gurú es la persona que te lleva de manos, te coge de la mano y te lleva hacia Dios, ¿no? Te da la experiencia esta 100%. Sagrada. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con tus maestros en la India? No he entrado aquí porque es una experiencia que genera un poco de rechazo y es normal porque ha habido también mucha secta. Entonces aquí otros que se han intentado también aprovechar de la tradición y ya se ha ensuciado el nombre de la figura del gurú, bueno, pues con los osos y todo esto, ¿no? Pues yo, bueno, ¿qué te voy a contar? Hay grandes documentales en Netflix, quien lo quiera ver. Pero claro, con esto se ha ensuciado mucho el nombre del Tantra, con él ha hecho doblete, Tantra y Gurú. Las dos cosas han caído en... Porque el Tantra moderno viene un poco de la escuela de Osho, ¿no? No hay Tantra moderno. O sea, pero lo que practica la gente hoy como Tantra, viene un poco de las comunidades de Osho, ¿no? Sí. Digamos que el Neo-Tantra entró en los 60 en Estados Unidos, como todo lo que normalmente se corrompe, perdona para quien se sienta ofendido. Entonces allí eran los hippies que habían viajado a India y habían dicho, se habla del sexo en estos textos. Ya. Pero lo que no saben es que es el 10% del tantra es sexual. Y es para que tú practiques con tu cónyuge, con tu mujer, con quien sea, ciertas prácticas espirituales para quien no puede llevar una vida de un renunciante que dice, me voy a la cueva y ahí me encierro. Ya. Pues tienes tus cosas que es como, digamos, prácticas del día a día, desde limpiar la casa hasta tener relaciones sexuales con tu pareja, para que sea como un uplifting y todas lo conviertes en sagrado, todo lo que haces. Todo es una práctica. Exacto, pero dentro de esa práctica está la sexualidad porque tú eres un grihasta, grihasta es el que elige la vida de pues familia, cónyuge, pero en ningún sitio es que tú te vayas a un retiro, todo el mundo se toque, eso se lo han sacado de la mano. Y para eso necesitas un gurú, ¿entiendes? Porque que haya pasado ya por ese camino. Exacto, pero un gurú, que ya te digo que el 10% del tantra es sexual, pero el 90% no lo es. Es yantra, que son todas estas figuras geométricas, el tantra, que es el tejido extenso de las escrituras, y el mantra. Por eso dicen mantra, yantra, tantra. ¿No? Y es los 3 pilares de construcción de esto. Yo estuve en una escuela de tantra muy famosa en Tailandia, de Neo Tantra, ¿vale? Que, bueno, años después ha sido un poco
ha estado bajo varios escándalos y abusos. No me extraña. ¿Vale? Una famosa escuela que está en Kopangan. No quiero mencionar el nombre, pero bueno, la gente que sepa de qué vaya sabrá cuál es. Uh-huh. Sí, y yo tengo el recuerdo de que siempre se decía, no, el tantra solamente el 10% es sexualidad y el resto... Y yo siempre decía, joder, pero ¿y cuándo nos van a enseñar el resto, sabes? Porque aquí solo hablan de sexualidad y de retención y de cosas como muy sexuales, ¿no? Muy... Vale, también se trabaja mucho el tema de la polaridad, que esto es muy interesante, ¿no? Y el tema del masculino, el femenino y tal, pero siempre era todo muy alrededor de la sexualidad. No es así, pero además es que los tantras que se practican allí tienen más que ver con el budismo, no con el hinduismo, son distintos. El tantra budista y el hinduismo son distintos, son dos tipos de tantra distintos. Entonces, también malamente se ha... El tantra negro, digamos que es magia negra, también es otra parte del tantrismo, pero es otra parte y eso se practica solo allí. Entonces tú necesitas un gurú, y volviendo a la importancia del gurú. El gurú es alguien que al menos se ha pasado 30 años estudiando, sacrificándose para después enseñar a la gente, ya sea en cuevas, ya sea en monasterios, ya sea renunciando a todo y pasando épocas en silencio. Digamos que ha hecho mucho tapasya, que es mucho sacrificio, para después tener ese rol de gurú, que gurú significa pesado en sánscrito, porque es ese peso del conocimiento, ¿no? Y mucha gente se arrodilla y toca los pies del gurú, que aquí es como, Dios mío, yo no me arrodillo. De hecho, el beneficio es para quien lo hace, porque en el hinduismo, digamos que todo el conocimiento y la energía fluye a través de los pies. O sea, para abajo, o sea, hace así, se canaliza. Entonces tú tocas los pies y te llevas parte de ese beneficio. En realidad es bueno para el que se arrodilla, no lo haces como gesto de me arrodillo y pierdo, me humillo. No es así. Y también es muy importante porque ¿qué pasa cuando tú te arrodillas, ¿no? Y haces, digamos, la posición, ¿no? De poner la cabeza? ¿Qué pones la cabeza por debajo del corazón? En esa posición el corazón es una seña de que la cabeza se va al suelo y el corazón queda por encima. Entonces son gestos y simbolismos muy bonitos que nosotros desconocemos. El gurú te coge con su sacrificio y te enseña, no te guía, no es como el intermediario que está entre el que vende el terreno y compra el terreno. No, es el que te dice, si yo he podido, tú también. Y eso es lo interesante. El que te diga, tú tienes que venerarme, pagarme, no sé qué, no sé cuánto, corre, como si fuera un incendio de allí. Corre muy lejos. Un gurú normalmente no quiere nada. Sí que es cierto que en India la gente tiene este conocimiento y da donaciones por voluntad propia, pero porque tienen es para ellos, digamos que dar y tomar es como el universo funciona. Si alguien te da, tú inmediatamente le das de vuelta, si no, el círculo se frena. Entonces, ellos le dan y esta gente vive normalmente de las donaciones, pero no de pedir 2.000 euros para una formación, de nada, eso no existe. Una cosa que me gustaba mucho en el libro de Yogananda, cuando él habla de uno de sus gurús, creo que es de Sri Yukteswar. Sí, maravilloso. Una cosa que dice mucho es que él ya ha pagado todas sus deudas. Ah, sí. Él ha hecho buenos negocios en la vida, él ya ha pagado sus deudas, ha pagado su casa, ha pagado su sitio, su ashram, entonces él no necesita dinero. No. Y él decía, para llegar a ese estatus en el que está ahí, hay que llegar sin deudas. Exacto. Esto es una cosa que me gustó mucho de este libro. Sobre todo deudas karmáticas, ¿no? Vale, para ir cerrando, Almu, hemos estado hablando de varios temas, un poco de tu viaje, de tu recorrido, del kirtan, de lo que significa para ti. Bueno, quedan algunas preguntas en el tintero que me gustaría saber. O sea, hay una pregunta que me gustaría saber qué es para ti y cuál es la enseñanza que tú has extraído de todo este camino y de todos tus viajes y de todo lo que estás viendo, toda la transformación que ves. O sea, ¿qué es para ti la espiritualidad? La espiritualidad, en mi caso, es tener la humildad suficiente para saber no solo que no sabemos absolutamente nada, y por eso yo creo que todo lo también, como todas las palabras dentro de la espiritualidad se han puesto de moda, surrender, no sé qué, son todas las mismas, pero han ensuciado mucho el verdadero, digamos, la verdadera etimología de esas palabras. Y al final es como cuando tú ya entiendes que no sabes nada, pues simplemente un poco navegas, no, pero necesitas el conocimiento también para navegar. Entonces siempre es una paradoja dentro de la espiritualidad. Y también saber que
la mayoría de las cosas no se pueden explicar ni con ciencia ni con nada. Y hay que aceptarlo. No hay que intentar luchar contra ello y buscar teoría y facilitadores. No se puede. Y siempre se ha vivido a gusto con ello. Los grandes sabios siempre han vivido a gusto con ello, con que hay cosas que podemos explicar y cosas que no. Y es que la vida es así. Entonces, para que eso ocurra, porque hay cosas que son más inteligentes que nosotros y no podemos descifrar, porque obviamente hay algo más inteligente y más elevado que nosotros mismos, porque si no, ¿quién nos ha puesto aquí? ¿Quién se encarga de que respiremos sin tener que pensarlo? ¿Quién se encarga de que el estómago haga la digestión? Tiene que haber una inteligencia superior a nosotros, y si no tenemos la humildad para reconocerlo, no puede haber espiritualidad. Entonces, para mí, la humildad y la compasión, que van de la mano, con esto tú eres ya espiritual. Si no hay ni compasión, ni humildad y sentido común, porque sin el sentido común están los hippies locos por ahí que te cuentan cualquier cosa. O sea, para mí creo que es esta triada, como la triada que hay en todos los sitios, en todas las religiones hay una triada, y sería humildad, compasión y sentido común. Y con eso yo creo que una persona ya está... ¿Y servicio? Pero el servicio viene de la compasión. Ya. Porque si tú ves a alguien que necesita y tienes compasión y eres humilde, como resultado vas a ofrecer tu ayuda a esa persona o ese grupo de personas. Pero sin esos factores, ¿cómo vas a hacer ningún servicio? Se puede engañar, porque mucha gente, falsa humildad y eso, lo hacen, pero ¿por qué lo hacen? Porque el servicio les va a dar cierto rigor, mira qué bueno es. Ya, una apariencia, ¿no? de bondad, ¿no? Sí. Ya. Bueno, para ir cerrando, a las personas que nos estén viendo, que espero que sean muchas, y seguramente algunas personas del mundo del yoga, si alguien está interesado un poquito en el kirtan, en aprender un poquito más, o en quizás empezar a cantar unos mantritas, o acercarse de alguna forma a este mundo, ¿cuál sería tu consejo para estas personas? Mi consejo son dos. Uno, o que se vayan a experimentarlo ellos mismos, pero no todo el mundo puede. Y si no, no tengo ningún problema en decirlo. Yo me dedico a dar workshops de kirtan en escuelas, y he hecho también bastante trabajo para formaciones de escuelas de yoga, para los profesores que cuando terminan su clase pueden hacer un kirtan con todo este conocimiento que hemos hablado y más extenso, con las melodías propias más pertenecientes a las ragas, más tradicional. La pronunciación, que es otra cosa que a veces me echo las manos a la cabeza de cómo se pronuncian ciertos mantras, un poquito básico de la pronunciación del sánscrito. Yo hago workshops para todo el mundo, por Europa y por fuera, y en grupos que son 8 horas por niveles, y se puede ir haciendo esto. O si no, se pueden ir a la India. Después sé que hay mucha gente dando mantras, pero de nuevo, estamos hablando de gente con una guitarra que no sabe muy bien ni lo que es el bhakti, ni las melodías que hay que hacer, no son ni músicos. Si te vale, pues con eso está lleno. Pero si quieres profundizar en la teoría y no hacer lo que es una apropiación cultural, pues te puedes ir a la India, o yo me he sacrificado muchos años pues para poder traerlo. De hecho, ahora vuelvo a Málaga. Yo llevo 10 años en Barcelona, pero desde Málaga lo haré en el resto de Europa, vamos. ¿No? Bien. Así es. Cuéntanos ya para cerrar un poco, bueno, los proyectos que tienes en marcha, háblanos sobre tu disco, háblanos un poco sobre todo lo que tienes ahora mismo en movimiento, por si puede interesar a alguien buscarlo o descubrirlo. Bueno, ahora me he centrado mucho, llevo 2 meses que he minimizado mis conciertos porque quería centrarme más en estudiar música. He estado recientemente en la India también, en agrandar mi conocimiento de ciertas tradiciones. Y bueno, mi álbum está ahí. De momento que empezaré un poco a viajar moviendo mi álbum quizá más de cara a febrero o marzo. Se llama Gopika. Y son todos kirtan de Brindavan, que es de donde yo vine, tradicionales. Uno es una composición de mi profesor para honrarle a él, hablando de los gurús, de cosas, y otros son melodías típicas de allí, también composiciones de amigos de allí de Brindavan. Y sí, es totalmente con sitar, con bansuri, con violín, armonio, muy tradicional. Y lo puedes encontrar en Spotify, en Apple, en todas las plataformas. Pero yo no me llamo ahí Almudena Vega, me llamo Dyutidhara, y esto es D-Y-U-T y latina D-H-A-R-A. Pero es Duty Music o Dyutidhara. Bueno. Pero lo mejor es ir a Instagram, Almudena Vega, link en bio, y ahí está todo, absolutamente. Igualmente lo pondremos en la descripción del vídeo, el enlace a tu álbum. Sí.
Y bueno, pues de momento hasta aquí. O sea, me gustaría seguir hablando contigo porque se abren todavía muchos temas. O sea, que quizás vuelves en un futuro. Simplemente nada, unas últimas palabras, Almudena, lo que tú quieras comentar a la gente que haya visto, cualquier reflexión, cualquier pensamiento sobre cualquiera de las cosas que hemos hablado para cerrar. Uh-huh. Pues bueno, siguiendo el ejemplo de mi vida, uno solo puede dar consejos de su propia experiencia, del otro no puede, porque bueno, pues si no lo has vivido realmente no puede dar experiencia. Entonces yo creo que cuando uno encuentra su camino, ya sea espiritual o algo que le llene el corazón, que no tengan miedo de, aunque tengan una vida hecha, dejarlo todo y lanzarse a la piscina, porque la vida es corta. Y mirar atrás y haberse arrepentido creo que es uno de los peores sentimientos que podemos experimentar, y creo que si tenemos esa llamada del corazón que es pura y es profunda, nunca hay que decir que no, porque si no los verdaderos horrores se van a presentar en nuestra vida, ¿no? Entonces, que no tenga la gente miedo, porque todo se alinea cuando seguimos nuestro sueño, sin perder mucho la cabeza de quiero ser astronauta ahora, a lo mejor tengo 40 años, igual me lo tengo que mirar, pero otras cosas que van más... Que sea factible. Que sea factible, y aunque cueste tiempo y tenga que estar un tiempo sin trabajar, oye, pues quizá pueda pedir un aval, o yo no sé, se me ocurre, pero son cosas que sean dentro de la reflexión. Y bueno, y toda llamada espiritual hay que contestarla, pero yo, en esta nube de gente y facilitadores que hay ahora que no tienen ningún conocimiento, a veces menos que la gente que va a estudiar con ellos, diría que indagasen mucho, que no se crean a cualquier persona, y que toda tradición tiene un linaje de centurias y miles y de años de gurús, y si no existe, no vayas ahí. Y si te piden muchísimo dinero, tampoco vayas ahí. Muchas gracias, Almu. De nada, un placer. Gracias a ti. Bueno, lo dejamos aquí con estas ideas de que solo puedes guiar a otros tan lejos como tú hayas llegado.